Sociales, que presidió hace unos años, ¿así? Bien. Y con cuyos miembros ha escrito varios libros, como Por una Asamblea Constituyente o Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Es justo este trabajo el que ha centrado gran parte de su tiempo, pues ha ejercido de asesor principal en las asambleas constituyentes de países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, lo que le ha granjeado, como a todo buen demócrata, la ofensa de la caverna mediática. Valga como anécdota que el día que la ABC la tomó con él, su nombre había aparecido ya un par de veces antes de que apareciera de Zapatero. Sin embargo, no es por estas patrañas por lo que quiero que tengamos en cuenta a Roberto. Las ideas de uno no se demuestran pregonando a los cuatro vientos las 1000 reivindicaciones con las que simpatizamos, sino trabajando día a día por verlas nacer y crecer, por promover un debate sincero con los que nos rodean y por definir ideas accesibles a quien tenga que estar realmente interesado en ellas. Al fin y al cabo, ese es trabajo para un demócrata, ese es trabajo para un revolucionario. Dicho esto, creo que no hay momento como este para recordar a otro par de luchadores por la democracia, que están sentados esperando el juicio de la historia. El profesor de Filosofía del Derecho de la UGR, Nicolás María López Calera, que abogó porque nunca abandonemos el proceso de la democratización. Y el profesor Antonio Ferrero Font, incansable por transmitir a los ciudadanos de mañana, los escolares de hoy, los valores de libertad, igualdad y fraternidad de toda democracia que se precie. Me quiero quedar con una frase que quizá haya salido de la mano de Roberto y con otra que ojalá tras la charla y el coloquio de esta tarde, porque en nombre de la UCAR te damos las gracias por estar aquí, nos dé pie a los presentes y a muchos otros para sentar las bases del proceso constituyente hacia la Tercera República Española. La primera, el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. La segunda, espero que nos inspire mucho en los días que nos vienen. España es una república democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Para todos nosotros, Roberto Viciano. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es una satisfacción estar en Granada y invitado por los compañeros para poder mantener un intercambio de puntos de vista, ¿no? Yo lo plantearía más, y me parece que va a ser mucho más interesante, el que abrevie en la medida de lo posible mis comentarios para que luego podamos intercambiar entre todos ideas de cómo poder avanzar hacia el objetivo de poder transformar un sistema político, económico y social corrompido por un sistema nuevo que regenere un tanto, de manera importante, el funcionamiento de la vida social, que al fin y al cabo eso es lo que debe perseguir un proceso constituyente, ¿no? Lo que yo quería poner sobre la mesa esta tarde aquí como, digamos, provocación para que podamos luego dialogar entre todos, eran una serie de ideas que girarían alrededor de 3 puntos, ¿no? El primer punto es por qué el modelo constitucional vigente, desde mi punto de vista, ya no tiene o nunca ha tenido una lógica y, por lo tanto, está desfasado, hay que proceder a su sustitución. El segundo punto de reflexión sería, bueno, qué ejemplos podemos tener de alguna manera de procesos en los que se ha planteado también una ruptura con el modelo anteriormente existente y la sustitución por un modelo que ha pretendido sustituir de manera, digamos, bastante radical el funcionamiento del anterior modelo político, económico y social. Y, en tercer lugar, bueno, cómo eso se podría
plantear o se puede plantear en el contexto de la España de 2013, ¿no? Esas, por lo tanto, serían las tres ideas, y estamos todos de acuerdo, que yo plantearía, insisto, de la manera más breve posible. Porque luego lo podemos matizar todos según vuestros intereses, ¿no? La primera de los puntos, es decir, por qué desde mi punto de vista se encuentra, y el punto de vista de otros colegas que nos hemos articulado, otros colegas constitucionalistas, que nos hemos articulado a través de un colectivo que se llama Constitucionalistas por la Democracia, está una página web al respecto por ahí circulando, y que algunos de ellos, de estos constitucionalistas por la democracia, escribimos un libro, se llama Por una asamblea constituyente, de la editorial Sequitur. Es un libro que además la editorial Sequitur muy generosamente nos ha permitido que se pueda colocar en PDF para que pueda ser adquirido por cualquier persona de manera gratuita. Por lo tanto, poniendo el título Por una asamblea constituyente en Internet, vais a poder llegar hasta el libro y lo podéis descargar absolutamente de manera gratuita, porque el editor de Sequitur entendió que este era un libro que no era un libro para hacer negocios, sino que era un libro para movilizar conciencias, ¿no? Y por lo tanto, en tanto que se diseñó como un instrumento para facilitar el conocimiento de algunos elementos importantes sobre cómo transitar hacia un proceso constituyente en España, pues él generosamente, como digo, renunció a sus derechos de beneficio, ¿no?, económico por la edición, y por tanto está accesible para todos vosotros en Internet. El planteamiento que nos suscitó, digamos, el apuntar que, como dice el libro, ¿no?, por una asamblea constituyente, una solución democrática a la crisis. Es decir, a nosotros nos pareció que la crisis en la que se encuentra España, que no solamente es una crisis económica, es una crisis moral, es una crisis ética, es una crisis política. Es decir, hay una confluencia de vectores de crisis que lo que hacen es llevarnos a una potente, una gran crisis social, que no se muestra en unas dimensiones tan fuertes como quizá cabría esperar por lo que está ocurriendo, porque el sustrato de la sociedad española es un sustrato de lo que se ha llamado por algunos investigadores de la opinión pública una sociedad sumisa, una sociedad que durante años ha estado adormecida por unos medios de comunicación que han presentado una visión idílica de cómo estaba funcionando el sistema, y una sociedad que de repente ha entrado quizá en un conocimiento más efectivo de lo que estaba ocurriendo, y que por cierto venía ocurriendo desde hace muchas decenas de años, no es nuevo, pero que solamente cuando le han golpeado el bolsillo ha empezado un poco a despertar y a darse cuenta de que estaba produciéndose un deterioro del modelo. Pero quizá lo menos relevante, por supuesto, a pesar del importante impacto que tiene, desgraciadamente, en la vida de mucha gente, pero quizá lo menos relevante sea la crisis económica, pero yo creo que es mucho más relevante la crisis político-democrática y la crisis, como decía, ética que existe en el país. Pero bueno, como sea, cualquiera, las tres vectores influyen. Y en este momento creo que sí que hay una sensación que se va consolidando de que efectivamente se trata el modelo constitucional español, el modelo político, económico y social de España, es un modelo que está en crisis, que por lo tanto tiene que ser repensado, y frente a eso, que ya es incluso asumido por los defensores del modelo, que hasta el momento estaban defendiendo el que no era tal la situación de crisis. Bueno, pues hoy en día ya vemos que hay un discurso bastante generalizado de los dos grandes partidos y de los grupos que de alguna manera generan opinión tanto mediática como intelectual alrededor de estos dos grandes partidos, que son los que han generado precisamente esta crisis ética, política y económica y social, ¿no? Pero esos dos grandes partidos, como digo, muy recientemente lo que han empezado ha sido a plantear que hace falta coger el toro por los cuernos y plantearse una reforma a fondo del texto constitucional. La posición del Partido Socialista yo creo que está bastante clara. El otro día yo tuve
la oportunidad de estar en una conferencia que dio el profesor Diego López Garrido, colega mío de la Cátedra de Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha y dirigente, como es sabido, destacado del Partido Socialista Obrero Español. Y bueno, él hizo una lista de temas que él pensaba que había que reformar en la Constitución. Y, claro, cuando terminó su intervención, yo lo que le comenté, le dije, bueno, pues para cambiar, como tú has dicho, toda la Constitución, mejor si hacemos una nueva, ¿no? Porque la lista que planteó de reformas prácticamente no dejaba ningún texto, ningún título, ningún capítulo de la Constitución española sin que planteara que hacía falta reformar algo de ella. Por tanto, el Partido Socialista Obrero Español ya ha asumido el que hay que realizar una reforma, además, en principio, no solamente de la parte territorial, sino también de otros espacios o de otras partes del texto constitucional. Y también ya empiezan a oírse voces en ese sentido en las tertulias de las brunetes mediáticas, ¿no? Para plantear que efectivamente quizá hay que ha llegado el momento de hacer un rediseño del modelo constitucional. En este bando un poco más moderadamente, porque están en el ejercicio del poder y por lo tanto cualquier proceso de cambio constitucional puede siempre ser una perturbación para quien está gobernando. Por lo tanto, no es porque no crean que no hace falta a lo mejor reformar la Constitución, sino que como están gobernando tienen más miedo de activar ese proceso. Pero, desde luego, esta reacción que se produce por los partidos del sistema, los partidos mayoritarios y los partidos que han, digamos, usufructuado durante todo el periodo democrático después de la dictadura franquista, el poder dentro del Estado español, bueno, pues han tenido que adoptar estas posiciones de aceptar que efectivamente hay que introducir cambios en el texto constitucional, muy probablemente, porque lo que sí que les da pánico es la apertura de un proceso constituyente. Lo que ellos están planteando no es tanto las cuestiones que tendrían que ser objeto de reforma, sino que la reforma la tienen que hacer ellos. Lo importante no es que se reforme, sino quién lo reforma. Si lo que lo reforman son los mismos que han estado generando esa crisis de Estado, bueno, pues evidentemente van a poder garantizar que los determinados elementos que les resultan imprescindibles para mantener su sistema de poder, bueno, no sean afectados y por lo tanto no sean barridos. Por eso mismo me parece que es importante que la ciudadanía, que ve con estupor cómo el cambio de gobiernos no significa nunca un cambio a mejor de las condiciones de vida de los ciudadanos, pues se plantee que en este momento no hay que hacer reformas que sean realizadas por los mismos que han estado creando los problemas, sino que lo que hay que hacer es proceder a un cambio radical de la conceptuación del modelo de Estado y que para hacer ese cambio radical, obviamente, lo que hay que hacer, y esto me parece que es lo más importante de lo que habría que tener con mayor claridad cuando nos planteamos este tipo de cuestiones, es que lo más importante es que hay que sustituir a la clase política. Si hay una lección que a mí me ha dado el seguir procesos constituyentes que se han dado últimamente en otros espacios geográficos. En América Latina seguimos ya la constituyente del 91 en Colombia, luego en 99 en Venezuela y luego posteriormente, más recientemente, en los años 2006, 2007, 2008 en Ecuador y en Bolivia. Y también más recientemente he estado siguiendo los procesos constituyentes en Islandia y el proceso constituyente, por ejemplo, en Túnez. Bueno, pues del seguimiento de todas estas experiencias, lo que se demuestra es que la clave de todo ello es no tanto activar el proceso constituyente, sino sustituir a la dirigencia política que tiene que afrontar el cambio. Es imposible, es como pedirle peras al olmo, el que una clase política que está beneficiándose en el ejercicio del poder de la actual situación pretenda reformarla totalmente, porque les da pánico el que las reformas signifiquen precisamente la pérdida de su hegemonía. Por lo tanto, o los ciudadanos nos centramos en la idea de que aquí lo que hay que hacer es proceder a un cambio de clase política,
o todo lo demás es simplemente luchar para nada. Porque si, imaginemos, en un momento dado se consiguiera colocar en el centro de la agenda política la necesidad de convocar un proceso constituyente que efectivamente hiciera una nueva Constitución, pero esa nueva Constitución se la encargáramos a redactar a la misma clase política que en este momento está gobernando o haciendo oposición mayoritaria dentro de España, eso volvería a significar, más o menos, que se cambiaría algo para que todo siguiera igual, pero que lo sustancialmente pernicioso del modelo iba a quedarse contemplado también en el nuevo texto constitucional y se trataría de un nuevo ejemplo de gatopardismo, ¿no? De provocar que cambie algo para que nada cambie. Por tanto, desde mi punto de vista, la cuestión capital es el que hay que ir a una Asamblea Constituyente, porque la convocatoria de una Asamblea Constituyente precisamente nos puede conducir a un escenario en el cual los ciudadanos se enfrenten al dilema de, para elegir esta Asamblea Constituyente, para hacer un proceso constituyente, ¿voy a votar a los mismos partidos de siempre que he estado votándoles o voy a cambiar mi sentido de voto para que nos diseñen una sociedad, un Estado diferente al que tenemos? Por eso, ¿no?, si la reforma de la Constitución, el cambio en la Constitución, se realiza por el cauce del Parlamento existente, entre otras cuestiones, tenemos garantizado, como digo, que los grandes hitos, los grandes problemas del Estado no van a ser resueltos en una perspectiva realmente de profundización democrática, en una perspectiva de funcionamiento más efectivo del Estado. Además de esta cuestión, me parece que es importante también tener presente que el texto constitucional del 78, ya en sus orígenes, es un texto constitucional que tuvo una complicada elaboración. Se ha hablado mucho de la modélica transición española. Y claro, se ha hablado mucho de la modélica transición española porque relativamente fue pacífica y porque evidentemente se consiguió llegar a unos puntos de acuerdo entre quienes salían de gobernar una dictadura y los que habían sido represaliados durante mucho tiempo en esa dictadura. Pero evidentemente esa visión positiva de la transición partía de la base de que yo creo que en el subconsciente colectivo estaba el que no iba a ser fácil que los que estaban con la dictadura aceptaran la democracia y por lo tanto cuando se consiguió que aceptaran la democracia, bueno, pues pareció como que era un gran triunfo, una gran victoria, pero realmente era imposible mantener un sistema dictatorial en el momento geográfico, en el espacio geográfico y en el momento histórico en el que se produjo la transición y por lo tanto el propio franquismo tuvo que evolucionar. Pero lo hizo no desde unas posiciones, digamos, de igualdad democrática, sino lo hizo con toda la potencia que tenía el estar en el ejercicio del poder durante 40 años, con toda una, configuración, ¿no?, de la mentalidad de los españoles durante mucho tiempo en un marco dictatorial, en un marco en el que no habían libertades, en un marco en el que no había capacidad de simplemente tener unas noticias contradictorias con lo que el Estado planteaba como agenda y, por lo tanto, desde esa perspectiva, la transición no fue, desde mi punto de vista, modélica. Fue modélica en las formas, en el sentido de que no hubo un enfrentamiento, digamos, físico, pero desde luego lo que hubo fue un aplastamiento desde una estructura del Estado que controlaban los herederos de la dictadura franquista, con un ejército detrás que estaba como garante de que efectivamente no se traspasaran determinadas líneas rojas del proceso y que en ese marco lo que hizo fundamentalmente las fuerzas de la izquierda, la otra media España que había sido perseguida y postergada en el diseño de la dictadura franquista, bueno, pues fue simplemente el ir cediendo posiciones para garantizar el mínimo de que hubiera una democracia al menos formal. No realmente una democracia en donde el pueblo mandara, sino que al menos hubiera una posibilidad de contraposición de puntos de vista y de competencia electoral entre diferentes ideologías. Pero realmente no se desmontaron
los grandes, digamos, núcleos de poder reales de la sociedad y, por lo tanto, durante mucho tiempo siguieron siendo el alto mando del ejército militares formados en una mentalidad absolutamente autoritaria y legitimadora de un sistema autoritario. Estuvieron en el Poder Judicial hasta que, por el paso del tiempo, ha sido renovado el Poder Judicial, pero durante muchos años la transición se hizo con un Poder Judicial en el que la inmensa mayoría de los jueces eran jueces formados también en las escuelas de judicatura franquistas, con el ideario franquista, y que por lo tanto eran unos reproductores del modelo también limitativo de las libertades y limitativo de una visión democrática del Estado, con un Estado en el que la policía era una policía, obviamente, que había sido formada para reprimir a los ciudadanos, no para defender a los ciudadanos de otros ciudadanos que a lo mejor tengan conductas antisociales, y por supuesto, y lo más importante, la clase capitalista, el establecimiento económico, hoy es el mismo. Eso sí que a veces hay hijos de los militares que dieron el golpe de Estado en el año 81, aún en el ejército. Hay algunos, pero no todos. Pero lo que sí que vemos es que los mismos que gestionan hoy el gran capital español son los hijos o los nietos de los que gestionaban el gran capital durante el franquismo. Por lo tanto, en ese sentido, nada cambió demasiado y, por lo tanto, como digo, los elementos centrales de permanencia de un modelo social, económico y político se mantuvieron en la transición. Por eso, cuando se habla de la Constitución del 78, la Constitución del 78 ya es una Constitución que se realizó, como todos sabemos, aunque a veces se ha preterido eso, hablando de esta idea fabulosa de la magnífica transición española, fue una Constitución que se hizo bajo la amenaza permanente de un ejército que siempre, cuando se hablaban de cosas que no interesaba, dejaba filtrar a los terminales de las brunettes mediáticas de aquella época, ¿no? La idea de, bueno, si ustedes siguen por aquí, entonces esto se interrumpe, el proceso se cambia y, por lo tanto, era un chantaje permanente. Por eso tenemos un texto constitucional que no resolvió el problema de cuál era la estructura del Estado, porque, evidentemente, algunas de las posibles soluciones fueron cercenadas a priori por esa presión militar. Por eso no se tomaron tampoco decisiones radicales en cuanto a la organización del sistema económico y político español y, por supuesto, también toda la Constitución está trufada de una desconfianza absoluta hacia los ciudadanos. Es decir, es una democracia sin ciudadanos. Es una democracia en la que cuando vemos cualquier regulación del texto constitucional que debería de plantear el acceso a mecanismos de participación de los ciudadanos está vedado, ¿no? Es una Constitución en la que está planteado que para cambiar la Constitución, y la Constitución es ni más ni menos que el mecanismo que protege a los ciudadanos de quienes ejercen el poder político, bueno, pues resulta que los únicos que no pueden plantear una reforma en la Constitución son los ciudadanos. No tenemos reconocido el derecho los ciudadanos a poder presentar una propuesta de reforma constitucional cuando pensamos que la Constitución no está cumpliendo con el objetivo que tendría que tener, que es proteger nuestros derechos y nuestras libertades. Esto, evidentemente, ya es un primer contrasentido. Pero es que, además de eso, bueno, tenemos afirmaciones tan absolutamente curiosas como cuando nuestra Constitución establece que puede haber unas consultas populares, unos referéndums consultivos, que son activados no por los ciudadanos no pueden pedir que se consulte a los ciudadanos sobre determinadas cuestiones de relevancia política, no lo pueden pedir, lo piden solamente los que gobiernan, son los que pueden plantear que eso se haga, pero es que además la Constitución tiene el descaro de decir, por un lado, España se basa en un principio de soberanía popular, y por otro decir en el artículo 92 de la Constitución que cuando los ciudadanos se expresan en un referéndum de una manera directa, pero dicen algo que luego a los gobernantes no les interesa, los gobernantes pueden desoír lo que han dicho los ciudadanos y no ejecutarlo. O sea, el artículo 92 de la Constitución indica que es posible un referéndum, como dice, consultivo. Es decir,
voy a averiguar qué dicen ustedes, pero eso no quiere decir que cumplan con lo que ustedes dicen. Claro, evidentemente creo que son cosas tan burdas, tan absolutamente escandalosas, tan contradictorias con un modelo mínimamente razonable de democracia, no digo ya con un modelo profundo de democracia, y es que llegamos a la situación en la cual, como digo, es, como había dicho antes, se trata de un modelo democrático en el que brillan por su ausencia los ciudadanos, con lo cual es lamentablemente bastante llamativo ese diseño. Por tanto, como digo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de los compañeros que estamos dentro de ese colectivo que se llama Constitucionalistas por la Democracia, bueno, hay que desmitificar que la Constitución ni siquiera en sus orígenes fue razonable. Es decir, los contenidos de la Constitución fueron razonables en tanto que permitieron salir del proceso autoritario, de la fórmula autoritaria, pero fue con un proceso de negociación de la Constitución obviamente repleto de trampas, ¿no? Y que impidió que efectivamente pudiera haber una ruptura democrática. Por tanto, en su origen el texto constitucional es bastante cuestionable. No voy a entrar en detalle, luego si queréis podemos entrar, pero simplemente quería plantear algunos ejemplos para que viéramos lo curioso del modelo democrático que establece la Constitución. Y eso evidentemente se ha reflejado en que cuando llegan situaciones como las actuales, los ciudadanos ven con perplejidad que no pueden hacer nada para cambiar unas políticas que no les gustan. O sea, tenemos por un lado que el propio Estado tiene la desfachatez, pues por lo menos podía ocultar los datos, ¿no?, para mantener un poco mínimamente la decencia, pero tiene la desfachatez de que te dice que las medidas que se están adoptando cuentan con el rechazo del 80% de la población, según datos del propio Estado a través del Centro de Investigación Sociológica, y al mismo tiempo el sistema constitucional impide que los ciudadanos puedan cambiar esas decisiones que no les parecen adecuadas, porque el modelo constitucional está impidiendo la aparición del ciudadano como, digamos, decisor, cuando los que nos representan entendemos que dejan de cumplir con su función adecuadamente y, por lo tanto, podríamos reclamar el ejercicio de la soberanía directamente por nosotros o a través de otros mecanismos constitucionales. Por tanto, ese es el primer punto, el primer punto de quiebra del modelo constitucional vigente. El segundo punto de quiebre es ya no una cuestión relacionada con la coyuntura de cómo se hizo la Constitución, sino que está relacionado con la misma idea del constitucionalismo social que se creó en Europa después de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente. Aunque hay antecedentes también en el periodo de entreguerras, pero fundamentalmente el constitucionalismo social se consolida y se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese constitucionalismo social se basaba en del cual es heredero nuestra Constitución del 78. Nuestra Constitución del 78 es un ejemplo del constitucionalismo social de posguerra, lo único que aprobada en el año 78, pero está en la misma lógica de sistema político que del constitucionalismo social de posguerra europeo. Ese constitucionalismo social se basaba en una constitución que permitía un cierto juego democrático, una constitución que permitía y establecía, digamos, algunos parámetros para poder avanzar hacia una redistribución de la renta, pero lo importante en ese modelo constitucional no era lo que el texto constitucional señalaba, sino el pacto que se producía en paralelo a la creación de la Constitución entre capital y trabajo. Es decir, todos los libros de constitucionalismo social hablan de que el constitucionalismo social es la consecuencia de que en un momento determinado se llega a la conclusión entre los representantes del empresariado europeo y los representantes de los trabajadores europeos de que en lugar de seguir enfrentándose tienen que producirse una negociación y los empresarios europeos tienen que renunciar a seguir acumulando toda la plusvalía en sus manos y tienen que redistribuir una parte del beneficio que obtienen con la actividad económica. Y eso tiene que producir que los trabajadores, en lugar de vivir en unas condiciones misérrimas, pasen a vivir en unas condiciones un poco más saludables. Ese pacto, que no está en la Constitución, que es en paralelo a la Constitución, es realmente el que sustenta la Constitución. Porque la Constitución en sí mismo, el modelo de constitucionalismo social que se creó, no garantizaba que los principios que están en la Constitución se cumplan. Y eso, además, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero antes cuando lo decía la gente me miraba un poco con cara de estupor, decía, este pobre hombre debe haber tomado algo, ¿no?
y no precisamente agua mineral sin gas. Pero hoy en día es bastante más sencillo porque, lamentablemente, por las circunstancias en las que nos encontramos, pero ha quedado demostrado que sin el pacto entre capital y trabajo, el constitucionalismo social no sirve para nada. Es decir, cuando el capital, los empresarios, deciden que ya no necesitan seguir redistribuyendo renta, entre otras cosas porque ha desaparecido la amenaza comunista, que era la amenaza que les podía producir la pérdida del sistema económico, político y social en el cual se sentían cómodos, cuando ya no hay miedo a que pueda haber otro modelo político, porque ya solamente queda como posibilidad de gobernar o de regir una sociedad el modelo capitalista democrático, bueno, entonces ya no hace falta seguir redistribuyendo renta. Lo que hay que hacer es volver al ciclo en el cual se producía la acumulación de capital. Y, por tanto, no es de extrañar que a partir del momento en el que se hunde el sistema soviético, comienza a crecer el neoliberalismo. El neoliberalismo aparece cuando desaparece el enemigo. El neoliberalismo sabe que desapareció el enemigo, puede volver otra vez a las andadas de no tener por qué compartir los beneficios de la producción con los sectores desfavorecidos. Y por eso se produce el desmantelamiento progresivo del Estado social. Pero el Estado social se construyó con las mismas constituciones que se está destruyendo. Por lo tanto, la Constitución, el mecanismo del constitucionalismo social, la forma en la que se articuló esa Constitución, es una Constitución que no sirve para garantizar las ideas de la Constitución. La Constitución se respeta mientras los actores sociales se ponen de acuerdo. Cuando los actores sociales no se ponen de acuerdo y el capital simplemente lo que hace es imponer su criterio a través de las políticas de mercado, evidentemente la Constitución no puede frenar eso. Los ciudadanos no podemos ir a la Constitución para evitar que se produzca la implementación de un programa en el cual se está desmontando desde hace ya años el Estado social. Por lo tanto, se trata de un constitucionalismo que no garantiza de manera efectiva ni un funcionamiento realmente democrático ni un proceso de redistribución de la renta. Se garantiza eso cuando, por razones externas al texto constitucional, como digo, hay una negociación. Pero cuando se rompe la negociación social, el constitucionalismo social no es capaz de garantizar la vigencia del texto constitucional. Por tanto, estamos en un problema con el constitucionalismo social que va más allá de las circunstancias específicas de España. Tenemos un problema de constitucionalismo social también en Francia, donde no salieron de una dictadura en el año 78, o la tenemos en Grecia, que sí que salieron de una dictadura por esos años, o lo tenemos en Italia, donde tampoco salieron de una dictadura, porque es un problema de que el constitucionalismo social no sirve para garantizar el Estado social. Las normas, el tipo de constitucionalismo que se generó en la posguerra no tenía la capacidad de imponer el modelo cuando algunos de los actores sociales no quisieran que fuera aplicado. Por lo tanto, ahí tenemos un segundo problema mucho más grave, estructural, que hace falta plantearse ante las necesidades de reforma constitucional. Bien, frente a esto, ¿qué ha ocurrido en nuestros entornos, ¿no? en otras partes de la geografía mundial? Bueno, pues la crisis del constitucionalismo social se vio muy claramente y de manera muy patente en América Latina, porque en América Latina, cuando acabaron las dictaduras militares, lo que hicieron fue, digamos, trasladar el modelo del constitucionalismo social europeo a América Latina, con algunos aditamentos de lo que era la tradición histórica latinoamericana, por ejemplo, el presidencialismo versus, a diferencia del modelo europeo que es parlamentario, pues allí es presidencialismo, por la influencia desde los primeros momentos de la independencia del constitucionalismo norteamericano, ¿no? Con algunas cuestiones, digamos, diferentes en cuanto al diseño constitucional, pero sustancialmente el modelo que se adaptó o que se trasladó allá fue el modelo del constitucionalismo social europeo de posguerra. Pero claro, cuando adaptaron el modelo de constitucionalismo social y democrático de posguerra, se les olvidó que ese constitucionalismo funcionaba si había un pacto entre las élites económicas y los trabajadores del país para producir o para conseguir que se aplicara efectivamente el modelo del constitucionalismo social. Entonces, allí
las élites locales, que se sentían muy fuertes, que no eran las élites debilitadas de Europa con el riesgo en los años 40 y 50 de que el ejército rojo ocupara el resto del territorio europeo. Las élites latinoamericanas no tenían ninguna conciencia de que había ningún riesgo de perder el poder y, por lo tanto, se negaron a hacer el pacto social. Se implementó un modelo de constitucionalismo social sin que nunca se produjera el pacto social que garantizaba el funcionamiento del Estado social. Por tanto, crearon constituciones que nunca consiguieron tener efectos, como tenemos hoy en día una constitución nosotros en España que no consigue generar los efectos que están previstos en el texto constitucional porque falta el pacto social. Allí nunca lo hubo y por eso nunca pudo funcionar el constitucionalismo social en América Latina. Y por eso mismo, como nunca pudo funcionar el constitucionalismo social en América Latina, surgió más pronto que aquí, surgió antes que en Europa, la contestación ciudadana frente al constitucionalismo social. Los ciudadanos dijeron, oiga, aquí nos dicen que hay democracia, que mandamos nosotros, pero nosotros no mandamos, y aquí nos dicen en estas constituciones que hay una presunta redistribución de renta que no vemos por ningún lado. Por lo tanto, se empezó una ola de malestar social, de revueltas sociales, que condujeron a que en algunos estados, en otros la oligarquía consiguió dominar la situación porque eran muy potentes, pero en algunos estados se procedió a realizar precisamente un cambio de modelo constitucional porque entendían que el constitucionalismo social que se había importado de Europa no servía para resolver los problemas locales. ¿Y eso cómo lo hicieron? ¿Lo hicieron confiando en los viejos partidos que habían gestionado el modelo del constitucionalismo social? No. Cuando lo intentaron hacer por esa vía, nunca salió. Ejemplo, constituyente del 98 en Ecuador. Los ciudadanos ecuatorianos activaron, dijeron, hay que cambiar la Constitución, esta Constitución no sirve. Pero se equivocaron. ¿Se equivocaron por qué? Porque efectivamente se consiguieron, por la presión en la calle, convocar una constituyente. Pero luego votaron a los partidos que habían estado gobernando el país durante todo el tiempo. ¿Qué pasó? Que hicieron una constitución que más o menos fue la misma constitución que había hasta el momento, lo que estábamos comentando, puro gatopardismo. Claro, los ecuatorianos aprendieron la lección. Al cabo de los 3-4 años de vigencia de la nueva constitución del 98, ya estaban planteándose, señores, hay que convocar otra constituyente porque en la otra nos hicieron un fraude. Nos equivocamos al elegir a nuestros representantes. Y por eso llegó el proceso político que en el año 2006 lleva a que un partido nuevo, aparecido escasamente hace un año antes de las elecciones, con un candidato que dice, mire, yo no quiero gobernar este país, yo quiero cambiar este país. Mi programa es que o tenemos la suficiente fuerza para convocar una asamblea constituyente o me voy a casa. Yo no me voy a sentar ahí en el Parlamento a hacer el juego como el grupito crítico que legitima precisamente que el sistema se afiance. No me interesa. Aquí vamos a jugar a todo o a nada. Y ustedes deciden, ciudadanos. Si quieren que todo siga igual, pues siguen ustedes votando a los partidos que ya conocen. Y si no, pues nos votan a nosotros. Resultado, 54% de votos esa candidatura, la Alianza País, y la propuesta de ir a una asamblea constituyente que cambiara las reglas de juego. Por lo tanto, si os fijáis, con el ejemplo ecuatoriano yo creo que está bastante claro, el problema no es ir a procesos constituyentes. En Ecuador hubo 2 procesos constituyentes, uno en el 98 y otro en el 2007-2008. Pero ¿la clave cuál fue? La clave fue que el proceso que sigue cambió el funcionamiento del país, con las posibilidades, por supuesto, con los errores cometidos en el diseño del nuevo modelo, que también los hay, pero evidentemente es una cosa obvia que cuando se consiguió cambiar el modelo fue cuando se cambió la clase política. Por lo tanto, el problema no es la convocatoria de un proceso constituyente, es quién gestiona ese proceso constituyente. Yo insisto mucho en este tema porque me parece que a veces la gente se queda en la cuestión instrumental y no en la cuestión sustancial. ¿Bien? Porque aquí el problema es que el proceso constituyente tiene que ir precedido de que la sociedad asuma que hay que cambiar la clase dirigente. Y además, en la agenda de cambio es una agenda amplia. Es decir, hay amplias mayorías del país que cuando les sacas de la discusión más ideológica, más formal, más de partidos, que si tú eres del partido tal o del partido cual, mire, yo hasta ahora he sido del partido X, pero como no me gusta, igual que usted, que era del partido Z, nos vamos a olvidar de dónde estábamos los dos votando hasta ahora y vamos a ver qué hacemos a partir de ahora. Y ahí se produce una confluencia de sectores que parecería que estarían en posiciones antagónicas y que quieren un nuevo país. Que cuando no les hablas del pasado,
sino del futuro, se ponen de acuerdo. Y eso también es una experiencia que yo he podido vivir en primera persona asistiendo a esos procesos constituyentes en América Latina. Si nos vamos de América Latina a nuestros entornos más cercanos, bueno, nos encontramos el caso de Islandia. El caso de Islandia es un modelo en el cual también se plantean los ciudadanos que hay que cambiar el Estado radicalmente, pero lo hacen a través de los partidos tradicionales. ¿Qué ha ocurrido? El proceso constituyente islandés está hoy en día en una situación de prácticamente fracaso, ¿no? Los partidos han reconducido la situación. Sí, han creado un comité de ciudadanos que han opinado, tal, pero al final las decisiones fundamentales las están tomando los partidos de siempre y por lo tanto están también reservando que determinadas claves de funcionamiento del sistema político se mantengan. Hoy hay una sensación importante de frustración en ese proceso político porque los islandeses se equivocaron. Creyeron que lo importante era el proceso constituyente y pusieron a hacer y a gestionar ese proceso constituyente a los mismos que habían estado gestionando el modelo político y, por lo tanto, en estos momentos, el proceso islandés, que en un momento dado fue visto con mucha ilusión como una referencia, está convirtiéndose en un modelo que, digamos, no lleva a ningún lado, que no produce una transformación real de la situación. Por tanto, la lección no la vemos solo en un continente que es tan diferente al nuestro, ¿no? Que siempre, bueno, pero es que lo que pasa en América Latina no tiene nada que ver. No, mire, hay determinadas conductas y determinadas, digamos, tendencias sociales que, por supuesto, con diferencias importantísimas, pero que mantienen unas mismas circunstancias, sea donde sea el país, ¿no? Hay determinadas cosas que se reproducen, sean cuales sean las condiciones. Cuando ahora en Túnez se ha producido también la transición desde la dictadura que encabezaba nuestro querido amigo Ben Ali, ¿no?, a un proceso democrático, bueno, pues vemos que hay determinadas situaciones que condicionan los resultados y que son iguales que las que condicionaban los resultados en otros momentos históricos y en otras zonas geográficas. Por tanto, esa me parece que es la cuestión importante. Sí, un proceso constituyente, pero lo importante es generar las fuerzas políticas transformadoras que permitan que el proceso político vaya en una dirección diferente a lo que estamos viendo. Frente a eso, ¿qué pasa con nuestro texto constitucional? Tercera cuestión, y ya con esta más rápida, porque ahí quizás donde podemos seguramente dialogar más, ¿no? Bueno, pues nuestro texto constitucional, ya sabéis que plantea un procedimiento de reforma constitucional que es muy complicado, que dificulta mucho que se pueda producir esa reforma constitucional. Ya sabéis que una reforma constitucional total del texto constitucional o una reforma que afecte a las partes sensibles del texto constitucional, como derechos y libertades o la corona, por ejemplo, ¿no?, en este foro es importante hacer referencia a esa cuestión, bueno, pues evidentemente hacen falta seguir un procedimiento establecido en el artículo 168 de la Constitución, que es un procedimiento muy complicado. Y es muy complicado porque además tiene una cláusula muy disuasoria, y es que dice que cuando se apruebe que hay que proceder a esa reforma constitucional, los diputados y senadores que han aprobado ir a hacer esa reforma constitucional se tienen que disolver las cámaras, no las disuelven ellos, pero tienen que disolverse las cámaras y por lo tanto dejan de ser diputados y senadores. Comprenderán ustedes que con la clase política que tenemos, vamos, no sé quién puede esperar que la clase política actual se haga el harakiri, como se hizo la clase política franquista, ¿no?, cuando votó la ley de reforma política, ¿no? Estos no van a ser tan estúpidos, supongo, y por lo tanto es de suponer que no van a aprobar una reforma constitucional que va a significar que al día siguiente van a tenerse que ir otra vez a su casa, en su caso volverse a presentar ante los ciudadanos y pueden salir o no elegidos. Por lo tanto, ese ya es un mecanismo realmente tremendo para obstaculizar el que se pueda producir una reforma de la Constitución a fondo, ¿no? Y, por supuesto, también nuestro texto constitucional ni siquiera plantea, lo cual es normal en el constitucionalismo social, no es que sea un caso excepcional, pero ni siquiera plantea la posibilidad de regular cómo se convoca una asamblea constituyente. Si queremos hacer una asamblea constituyente, hay que convocarla sin regulación previa constitucional, es decir, por la vía de facto, por la vía de que en un momento dado se tomen determinadas decisiones que permitan convocar esa asamblea constituyente. Por cierto, lo mismo que ha ocurrido en otros países.
Tampoco en Túnez había ninguna previsión constitucional de convocar la Asamblea Constituyente, tampoco en Venezuela había una previsión constitucional de convocar la Asamblea Constituyente, tampoco en Ecuador había una previsión constitucional de convocar la Asamblea Constituyente, tampoco en Bolivia había una previsión constitucional de convocar una Asamblea Constituyente, tampoco en Islandia había una previsión en ese sentido, y en todos ellos se ha iniciado un proceso constituyente con resultados diversos. Pero en todos se ha iniciado, ¿por qué? Porque en un momento dado hubo la fuerza social suficiente para imponer un proceso de reforma, de cambio de la Constitución, un proceso de creación de un nuevo texto constitucional. Por lo tanto, al final de esta charla, lo que creo que es más relevante poner sobre el tapete es que podemos estar hablando durante mucho tiempo sobre cómo convocar una Asamblea Constituyente, pero al final todo se reconduce a un mismo punto. Tenemos que crear una conciencia social. Tenemos que unir fuerzas entre personas que a lo mejor nos parece que estamos enfrentadas, pero que tenemos un interés común como ciudadanos, que es acabar con un sistema de abuso, con un sistema de explotación, con un sistema de degeneración democrática. Y, por lo tanto, en ese ideal de, por lo menos, establecer unas reglas de verdad democráticas, podemos confluir muchos ciudadanos, de derecha, de izquierda, de centro, de los que nunca participan, pero que efectivamente pueden tener como agenda común, con independencia que luego tengan otros matices diferentes, pero pueden tener como agenda común el que quieren un sistema democrático en el que los ciudadanos tengan mecanismos, tengan instrumentos para que cuando se produzcan políticas públicas que no les sean de su satisfacción, puedan tomar decisiones, puedan tomar medidas para corregir ese rumbo que no les gusta y, por lo tanto, ser dueños de su destino. Creo que la clave, por tanto, consiste en que, de una manera generosa, de una manera abierta, seamos capaces los ciudadanos de dejar de lado las pequeñas diferencias que podamos tener sobre detalles de cómo vivir en sociedad y centrarnos en los grandes temas que son comunes a todo el mundo, es decir, conseguir un Estado que sea efectivo, un Estado que funcione, un Estado que no dilapide nuestro dinero, al fin y al cabo nuestro dinero. En segundo lugar, un Estado que, por supuesto, sea democrático, que nos dé mecanismos para corregir el rumbo directamente a los ciudadanos cuando estemos en desacuerdo con nuestros representantes. Y, por último, en tercer lugar, un Estado que signifique que, efectivamente, todos los poderes del Estado descansen en el principio democrático, empezando por la jefatura del Estado. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la charla. Ahora abriremos un coloquio en el que podremos expresar nuestras ideas y nuestras preguntas a Roberto. Me han comentado aquí mis compañeros que os piden disculpas por retrasarse, tanto José María García Labrá, presidente de UCA Andalucía, Laura Rodríguez Mejía, secretaria de UCA Andalucía, y José Luis García Puche, presidente de UCA Granada. Y ¿tenemos micrófono para poder empezar o...? No sé. Me parece que el micrófono no hay. Va a hacer que hable con una voz fuerte y potente. Pues, si alguno quiere empezar... ¿Quién va a dar la palabra? ¿Tú empiezas a dar Sí, la sí. Laura, empieza tú. Gracias, Roberto. Ha sido magnífico escucharte. Mira, yo sí tengo micrófono. Gracias, José Luis. Muchas gracias, Roberto, por la charla y por la visión que has tenido general de dónde venimos, quiénes somos y dejar abierto el hacia dónde vamos. Yo te pediría dos cosas. Por una, tu opinión personal de en qué tiempo y hacia dónde vamos o qué va a suceder en España o qué puede suceder con lo que hay. Y segunda, es una apreciación mía personal. Tengo la sensación de que se está creando en la sociedad el caldo de cultivo apropiado para hacer el divide y vencerás. Es decir, sí es verdad que hay muchísimos ciudadanos que podemos tener en común muchas ideas de cambio que son necesarias, pero al final mira uno hacia uno mismo y se está cogiendo, digamos, se está pervirtiendo el sistema. Es decir, yo veo en la sociedad a la gente pidiendo, a mí me recortan, que te recorten a ti también.
en vez de decir, no, 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 esta no es la solución, ¿no? Aquí hay que hacer un frente común porque estamos todos implicados, ¿no? Es un poco la sensación, ¿no? Y ver un poco, bueno, la idea que yo creo que tú has esbozado es un pacto político a otros niveles para que se pudiera dar ese proceso constituyente, porque bueno, el texto constitucional básicamente queda cerrado. Gracias. Bueno, lo que tú planteas efectivamente es una parte de la estrategia que desde luego existe en cualquier modelo en el que entra en crisis y en donde los gestores de ese modelo ven que puede peligrar su hegemonía y por lo tanto lo que intentan hacer es producir la división dentro de la ciudadanía para que no se produzca una unificación de voluntades que tenga la suficiente fuerza para, digamos, desplazarlos del poder, ¿no? Entonces, evidentemente, eso se fomenta desde los medios de comunicación que se controlan desde los centros neurálgicos del sistema económico español, que tiene… o sea, el sistema político español no tiene independencia propia. Como ya se dice abiertamente, tampoco ya en estos momentos nadie se preocupa mucho ni siquiera en camuflar la cuestión, aunque lo hicieron durante tiempo, el sistema político se define como que es un sistema que responde a los mercados. Saben los políticos tranquilamente y te dicen, bueno, es que esto nos lo están imponiendo, nos lo están aconsejando, nos lo están diciendo… O sea, ya se reconoce abiertamente. Antes se ocultaba, ¿no?, ese fenómeno, ¿no? Cuando se toman determinadas medidas ya no se tiene ningún empacho en que un presidente del gobierno que ha sido votado por ciudadanos que aparentemente deberían de estar muy en contra de las políticas que dictaran los mercados o sobre todo la gran banca, pues no tiene ningún empacho en decir anoche hablé con el señor Botín y decidimos, el señor Botín y yo, conjuntamente decidimos que vamos a tomar estas medidas porque son buenas para la economía española. Hace 30 años supongo que pasaba lo mismo, pero por lo menos había un poco de decoro, de no decir abiertamente a la ciudadanía, mire, ustedes les pedimos que voten cada cierto tiempo, pero no son ustedes los que toman las decisiones, las están tomando en otro lugar. Por lo tanto, el sistema político español no tiene autonomía. Es un sistema político que depende absolutamente del gran capital financiero, que es el que financia el funcionamiento de los partidos y el funcionamiento de las campañas electorales, y que además tiene el control de los medios de comunicación. Por lo tanto, es un sistema político, como digo, totalmente subordinado al sistema económico. Y desde esa perspectiva, los medios de comunicación, que son una parte importante de ese sistema, lo que hacen precisamente es contribuir a que no se pueda generar un espacio de confluencia ciudadana para que se cambie el modelo, porque obviamente ese modelo está formado también, está integrado también por esos medios de comunicación que forman parte quizás de la guardia pretoriana del mismo, ¿no? Y que además son los que castigan a los que, en su caso, pues se atreven a discutir este orden de cosas, ¿no? Por lo tanto, la generación de ese proceso de unidad social, de unidad ciudadana, para plantear una alternativa a un modelo, es complicado de generar porque se hace con la acción absolutamente consciente y en sentido contrario de unos medios de comunicación que intentan desincentivar que eso se produzca, con un intento de fragmentar a la sociedad para que no se produzca la unidad de los ciudadanos frente a los que abusan del poder que les hemos entregado, y, en segundo lugar, también porque este mecanismo está evidentemente, digamos, impidiendo el que desde estructuras del Estado se pueda construir ese proceso también de unidad cívica. Es decir, hay muy pocos espacios, ni desde los medios de comunicación, ni desde el poder público, para construir algo que intente cambiar precisamente la estructura de poder. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos que plantearnos que lo tendremos que hacer desde las bases, que lo tendremos que hacer desde el contacto entre los ciudadanos, pero que no podemos pretender que haya alguien por arriba que lo organice, porque ni el sistema mediático lo va a propiciar, salvo que sea para generar una salida más autoritaria a la crisis, que eso puede que sí que los medios de comunicación en un momento dado, que vean que se desborda el malestar, generen una apariencia de solución autoritaria, como ya se pasó en otras crisis importantes del capitalismo, y si no es eso, pues evidentemente tampoco puedes esperar que el sistema político dé espacios para la generación de una unificación ciudadana que se enfrente al poder constituido. Por lo tanto, la dificultad que tiene
es que ha de surgir de los ciudadanos, con unos ciudadanos poco acostumbrados a participar en política, con unos ciudadanos, como decía antes, con una mentalidad sumisa, acostumbrados a entender que es irremediable, que es que no puede ser de otra manera, y por lo tanto, con esas condiciones es especialmente difícil. Pero bueno, si en otros lugares con las mismas condiciones se ha conseguido realizar una subversión en el sentido no violento, sino una subversión democrática de una situación que parecía injusta, ¿por qué no se va a poder hacer aquí? Es decir, el sistema mediático en Venezuela o en Ecuador o en Bolivia era mucho más fuerte incluso que el que hay aquí, mucho más. Y el sistema político de concentración de poder en pocas manos era mucho más fuerte allí que aquí. Y, sin embargo, democráticamente se consiguió romper los dos, el sistema mediático y el sistema político, y transformar y transitar a una situación novedosa. Si eso se pudo hacer allí, no sé por qué no se va a poder hacer aquí, pero hemos de ser conscientes de que no es una tarea fácil. En España hay que sumar el problema regional y el problema monarquía o república también. Esa es otra cuestión que seguramente complica el escenario, pero bueno, me da la impresión de que, digamos que en estos momentos se está produciendo un deterioro también bastante fuerte de la institución monárquica, que durante mucho tiempo tuvo ese consenso generado por los medios y que ya por cuestiones, claro, tan escandalosas como las que están saliendo, y más que saldrían si hubiera de verdad libertad de expresión y un periodismo de investigación mínimamente solvente, ¿no? Pues evidentemente eso va a ir deteriorando la imagen que tiene la monarquía dentro del Estado español. Ya la ha deteriorado, ya está recogido así en las encuestas que se han realizado, y desde luego también yo creo que el gran problema, el problema más grave, es el de articular el tema desde la perspectiva territorial, ¿no? Pero creo que también estamos en unas circunstancias en las cuales estamos dentro de un discurso de unas élites políticas que hablan de cosas que a veces no les interesa para nada a los ciudadanos. Entonces, me parece que el problema territorial no es un problema realmente que todo el mundo perciba como un problema de los ciudadanos, es un problema que se ha generado por una clase política que, desde mi punto de vista, está muy interesada, además, en mantener ese modelo territorial que les da muchos puestos de trabajo a la clase política, pero creo que la inmensa mayoría de la gente, cuando tú le planteas a usted que esto, ¿qué le parece? Pues, me parece que no hace falta. Tú vas a Cataluña y te dices, sí, yo quiero ser catalán, pero bueno, no sé si hace falta que haya un parlamento o no para ser catalán. O sea, no hace falta. A veces los debates, lo que pasa es que hay dos mundos diferentes, el mundo de los políticos y el mundo de los ciudadanos. Cuando tú ves que, por ejemplo, el Partido Socialista dice, bueno, la solución es el federalismo, y tú ves en la encuesta y dice los ciudadanos que solo el 10% sabe qué significa Estado federal, no digo que quiera, que sabe. Bueno, pues dice, bueno, ¿usted le parece que esta es la gran solución? Y esta gran solución significa que solo un 10% no es que la comparta, sabe qué significa Estado federal, lo cual demuestra que hay dos niveles de discusión. Uno entre los políticos, que hablan unos lenguajes y con unas claves y con unos intereses, y otra del resto de los ciudadanos. Yo no sé hasta qué punto realmente a los ciudadanos, cuando se les hable en plata, van a estar muy preocupados de determinadas cosas que preocupan al establecimiento. Pero creo que eso nos lo tendrá que decir los tiempos, la historia y precisamente el trabajo social y político para, en su caso, poder generar esa convergencia ciudadana que permita cambiar las cosas. Un momento, yo quiero hacer yo una pregunta. En primer lugar, te quiero felicitar por la brillante exposición. Yo asistí a las 3/4 partes o las 2/3 partes de tu conferencia y creo que he cogido bien el mensaje, ¿no? A pesar de ello, yo tengo una observación que hacerte que me gustaría que me contestara. Mi posición personal es que me gusta y que yo creo en el movimiento asambleario, pero héteme aquí que estoy en este país en el siglo XXI y resulta que eso no funciona y que no funciona. Pero también es cierto que la insatisfacción que yo sufro, como otra mucha gente, nos motiva a organizarnos porque queremos salir de este estado de cosas que tú has denunciado técnicamente cómo es, pero que en definitiva no nos gusta. Y evidentemente que muchas de las soluciones se articularían a través de no una reforma, sino un nuevo proceso constituyente.
El problema es que la Constitución previa hace ese camino, si no imposible, casi imposible, salvo que haya un episodio revolucionario, y también estoy en el siglo XXI y parece que no es probable que haya un episodio revolucionario. Pero, en mi opinión, creo que, a pesar de toda nuestra desconfianza en los partidos políticos, hay un camino. Y hay un camino, no sé qué partidos políticos lo pueden asumir, pero yo también, que milito en un partido político, entiendo que dentro de lo posible uno puede tratar, no sé si podrá influir, tratar de influir en la política del partido. Y un partido o un grupo de partidos en España, en este país, que tengan muy claro que tienen que hacer una reforma o un proceso constituyente, pueden perfectamente, con todo el harakiri que quieran hacerse, hacer este proceso factible. Y a este respecto, con independencia de lo que yo entiendo o deje de entender de lo que va a suceder en Cataluña ha sido muy claro. Los ciudadanos han votado por mayoría a un grupo de partidos que, entre otras cosas, llevaban en su campaña electoral el Estado catalán. Luego, por narices se va a tener que tratar, salga el sol por antequera. Yo digo que no es imposible, o no sería imposible, tratar de luchar que los partidos políticos en los cuales muchos de nosotros militamos lleven en su campaña electoral, la próxima campaña electoral, un nuevo proceso constituyente. ¿Tiene riesgos, como tú has dicho? Es posible que tenga riesgos, pero yo no veo una salida práctica, factible, y que yo vea que podamos influir de forma inmediata. Sí, posible, la que tú has comentado, pero la veo mucho más difícil. Yo no descartaría la posibilidad de apelar a partidos políticos. Yo, con todas mis críticas, con todas mis decepciones, con todo lo que tengo, yo recuerdo muy bien las palabras de un jurista que se llamaba Luis Portero, que lo mató la ETA. Me acuerdo que hace muchos años ya, el año 90, cuando estaban los primeros follones de la corrupción en el Partido Socialista, hubo un debate intensísimo y él se quejaba y decía, yo qué sé, yo es que no entiendo a los ciudadanos cuando no quitáis esos golfos y apeláis a la justicia. Es que como no os contestemos, el siguiente que vaya a apelar va a ser a los militares. Realmente eso me dijo, no, tenemos un sistema imperfecto, pero que es un sistema que preferimos y que estamos todos encima de él. Pero en fin, mi pregunta concreta es saber si es tan imposible el partido de utilizar a los partidos políticos que sientan la necesidad de hacer la nueva Constitución, el nuevo proceso constituyente, tan imposible sería hacerlo a través de los partidos políticos. Bueno, desde mi punto de vista, está claro que los dos partidos mayoritarios, ya lo han dicho abiertamente, que nunca van a plantearse un proceso constituyente, van por la vía de la reforma constitucional que ellos piloten, ¿no? Los partidos no mayoritarios, por ejemplo, UPyD o Izquierda Unida, por hablar de dos partidos no mayoritarios. Bueno, Izquierda Unida acaba de asumir, creo, en la asamblea última que han hecho, el tema constituyente, el ir a un proceso constituyente, pero desde mi punto de vista es difícil que Izquierda Unida consiga una mayoría social para imponer un proceso constituyente, porque tiene además toda una serie de errores históricos desde mi punto de vista que le imposibilitan a que sea asumible por una parte importante de los ciudadanos y, por lo tanto, y además forma parte también de un propio sistema de dominación. Resulta difícil para muchos ciudadanos entender, por ejemplo, por qué Izquierda Unida forma parte del gobierno andaluz, ¿no? Y eso lo preguntas a la gente y, evidentemente, la gente te dice, no, pues es que lo que están es preocupados de espacios de poder, de sueldos, de colocar asesores y no sé cuántas cosas más. Por lo tanto, es muy difícil que esos aparatos de partidos existentes, los unos porque no quieren y los que quieren porque también están deslegitimados porque la gente los percibe como parte del sistema, son casi como la pata que necesita también el sistema para seguir funcionando y dar una apariencia de pluralismo, ellos puedan activar un proceso constituyente. Pero, y ahí viene la segunda parte, en la que yo sí que coincido contigo, yo creo que estos partidos no lo pueden hacer, pero que habrá que hacer un partido para que eso lo haga, porque no es posible por las fórmulas asamblearias que ingenuamente ha planteado, por ejemplo, el 15M y tal. Bueno, pues por eso mismo el 15M ya se ha extinguido prácticamente, ¿no? Y los propios actores del 15M están planteándose esa otra fórmula que han criticado tanto. Es que al final no queda otra cuestión. Si tú quieres cambiar las cosas, tendrás que planteártelo a los ciudadanos a través de presentarte unas elecciones para que te voten. Y
¿Es posible convocar un proceso constituyente aunque la Constitución no lo regule? Pues sí que es posible, claro. Si tú tienes mañana el 50% más uno de los diputados y de los senadores del país, no te preocupes, tendrás un gobierno que estará a favor de la Constituyente y tendrás la posibilidad de hacer una ley por la cual se active un proceso constituyente y ya está, porque no es inconstitucional, simplemente es no constitucional, no está previsto. Pero si haces una ley que dice, como hay una demanda ciudadana,